¿Está grabando? No, así no. Tú tienes que empezar con una introducción, aunque sea ¿qué es lo que? Me llamo Lau. Viniste a decirme cómo hacerlo. No, tú sabes que tú tíralo como tú quieras. Hola a todos, mi nombre es Lau de Canal y hoy tengo una especial... Hola a todos, mi nombre es Lau de Canal y hoy estoy con un invitado muy especial. ¿Qué es lo que, señores? Pau. ¿Tú sabes qué es lo que? Vamos a presentar de qué se trata el video de hoy. De una. Tengo a mi invitado Zeneido. ¿Qué es lo que, señores? Y lo que vamos a hacer es definir una temática que la eligió él esta vez, que se llama Drill. Y bueno, nada, eso, vamos a mostrar unos videos y nos va a contar más o menos de qué va la cosa. Bag 'em up, groceries. Ain't no exposing me, ain't no controlling me. No, we don't fuck with them people. If I want you dead, then you dead. Bueno, Zeneido es un artista acá de Barcelona que conocí acá, que acaba de estrenar su primer, iba a decir su último, pero es su primer videoclip. Con Low Light Culture, tú sabes, con área ahí, construcción, tú sabes. ¿Lo vemos? Nigga, come on. Pa. Otra que solo me pide perla, no me pana, no me drama. Otra que me enseña en videocal, tengo una que solo quiere. La otra me pide perla, tú sabes, perico, perla, tú sabes, blanco perla. El banco, el diablo 15 euros, y yo no soy un santo. Está, Claro, está guapo, Quedó súper bien ahí. Gracias, amigo. Yo creo que soy de dos géneros, del drill y de la trampa también. La trampa ya te lo dice el nombre y el drill vamos a dejarlo en algo agresivo. El drill igual vendría a ser como un subgénero, ¿no? Sí, un subgénero. Del trap. El trap. Nacido en Chicago también, pero con unos sonidos británicos. Sí, tiene ahí como dos corrientes. Ya tú sabes. Y mezclar, tú sabes que la real pámpara, tú sabes. El drill es un subgénero, como tú dices, pero es más melodía que lírica, entonces ya tú sabes lo que es lo que te revienta la mente. Son los sonidos, esos sonidos tan agresivos, esos slides, no sé cómo decirte lo que... Si tuviéramos que decir 5 características que tiene el drill. Es un género personalmente musical que la gente opina que es un género, por el cual yo digo que personalmente las características que se definen son hermandad. No, perdón. Hermandad. Por eso los videos son todos siempre hombres, tipo, son todos grupos de hombres. No, tú puedes ver algún drill con mujeres, pero eso es comercial, ¿sabes? Claro. El real drill es lo que tú vives en la calle, no sé cómo decirte. Lo que tú has hecho, ¿sabes? Tu código, tu gente, tu bloque, lealtad y agresividad, señores. Como con Zene todo el tiempo nos distraíamos y nada, queríamos armar la juca y estábamos medio en otra. Voy a aprovechar este momento en el que estamos haciendo esto para pasarles a explicar un poco de qué va la cosa. El drill es un subgénero del trap que se destaca por sus sonidos oscuros y sus temáticas crudas, violentas, nihilistas o bien antisistema y marginales, donde generalmente los artistas hablan de sus experiencias de vida en la calle, sus carencias, su vida criminal o su devenir de éxito. Primero voy a comentarles cómo empezó la movida americana, que pareciera ser la que inició todo, y más adelante voy a hablarles de qué está pasando en Reino Unido con el UK Drill. Aparentemente Zeneido sabe hablar lenguaje de señas, así que hoy este video es apto también para sordomudos. Todo comenzó en el sur de Chicago hace unos 10 años, en un marco de barrios bajos con población mayoritariamente afroamericana, exactamente el 93% de la población de la zona. Chicago es considerada la ciudad con más pandillas activas en Estados Unidos y una de las ciudades con más corrupción política. La realidad endurecida de vivir en estos vecindarios, con uno de los mayores índices de homicidio, problemas ligados a las drogas y violencia en escalada, es lo que le dio forma a la música drill. Una particularidad que encuentro en este tipo de géneros es que muchos de sus exponentes suelen pegarse muy jóvenes. Es el caso, por ejemplo, de Chief Keef, quien alcanzó la fama y contratos millonarios a los 16 años, o Pop Smoke, que logró muchísima popularidad y reconocimiento con su primer mixtape largado a sus 19 años, y una exitosa carrera de solo 2 años, terminada al ser asesinado en su casa en California en febrero de este año. Los videos que acompañan estas canciones suelen cumplir un cierto patrón de repetición de escenas y lugares.
principalmente la calle, o situaciones puertas adentro del grupo que acompaña al artista. En verdad casi siempre salen cantándole a la cámara, saltando con vasos de plástico, fumando, haciendo un baile muy particular de este género que me encanta y que es cool porque no son exactamente los mismos pasos que se ven en los videos de trap. También suelen mostrar mucho dinero en efectivo y cadenas, y algo muy distintivo que hacen todo el tiempo con las manos es referirse a lo que el drill literalmente significa, que es matar. Hacen señas de acuchillar o de disparar, o incluso en muchos videos hay tomas explícitas de armas. Dejando de lado a las pocas artistas mujeres que hay dentro del género, que a propósito son muy talentosas también, lo que definitivamente más me llama la atención, y voy a tratar de ser simplemente observadora, es que casi siempre aparecen en grupos de solo hombres. En serio, en los videoclips no existen participación de mujeres siendo parte del grupo, exceptuando los momentos de fiesta o bien donde aparecen en situaciones sexys o relacionadas con el trabajo sexual, lo que nos puede demostrar un poco el lugar que ocupan en su imaginario las mujeres de este tipo de asociaciones o estratos sociales. ¿Quiénes son los exponentes más grandes de este género? ¿Generalmente o personalmente? Personalmente. El primero, tú sabes que es Papa Manique. Pop Smoke. Sabía que me ibas a decir Pap, lo sabía. Yeah, tipo, Papa Manique. fanático número 1. No digas eso. Pero tenés un par de tatuajes de Pap, ¿no? Y eso sí, claro. Me queda mucho dato, para que luego no me vea. Ah, para que no te vea quién. Yo sé así, mija. Hay códigos que no hay que decir delante de cámara. Ay, perdón. Vale. Hands off the wheel when I'm talking. James told me get the cash. I'm married to denims, don't ask what it costs. You guys new to the course if you ask, okay. Let's talk about. Yeah. El segundo vamos a tirar personalmente, El Patrón. La 970, en general, la 970. Que son unos chicos acá. Sí, son Ok. los españoles. Personalmente estamos hablando, y luego te voy a enseñar lo que es la nueva era, pero en España. La 970. Incluso yo te lo voy a enseñar ahora para que, de la presión que tengo mental y todo. De la presión, bueno, dale. Ya, ese manda, ¿no? Y no hay que hablar mucho, El Patrón. Si no es 70 MDLR. Ese chamaquito de Barcelona también. Hace hambre, pregúntale al Hansa, durmiendo portales, haciendo dinos, sustancias ilegales, niños de calle con falta de modales, tengo teléfono haciendo mortales. El R970 Pero siento que tiene que estar re bueno también, no tiene que ser ¿de dónde es? Ese marroquí y el chamaquito africano. El tercero, a un americano, otro, sigue por ahí. Lo veo que es una persona que está subiendo muy fuerte. Y que es un duro, en verdad, es un duro. Era amigo también de Pap, pero él empezó antes igual. Una persona dura también. Maximiliano. Maxi, ¿no me traes una birra? A mí me trae un poquito de Robert. Y mientras que en América este género se vuelve cada vez más mainstream, en el continente europeo los artistas han tenido que luchar constantemente contra la censura. En Inglaterra, una de las polémicas más grandes que hubo en torno a este género es la culpabilización sistemática que le hicieron las autoridades, alegando que promovía la violencia entre los jóvenes y fomentaba la delincuencia. Imagino que el hecho de que en Londres los ataques y robos con cuchillos sean un problema real y ascendente, y el hecho de que bandas de artistas de drill, como por ejemplo los Harlem Spartans, hayan tenido problemas legales por portación de armas blancas y de fuego, además del homicidio de 2 de sus miembros a manos de otros pandilleros que los acuchillaron, supone suficientes razones para las autoridades para crear una conexión entre la música y la violencia callejera. Vi que hubo muchos problemas en Inglaterra, medio que en un momento estuvieron bajando un montón de videos de YouTube, hay como una polémica como que fomenta a que la gente haga cosas medio criminales. No, eso son falacias. Totalmente, al final, o sea, con ese criterio no juguemos al Counter-Strike. No le pare. El drill es como una poesía para los jóvenes, para que vean lo que hay, no lo hagan, ¿sabes? Como la trampa. Tú la trampa, tú lo que escuchas es droga, mujeres, dinero, coches, mansiones, y toda esa pila de vaina. Pero para que tú no la hagas, búscate honradamente, ¿sabes o no? Claro. Si hay gente que se busca así, dale banda, ¿sabes? Que preso o ya tú sabes, ya tú sabes cómo acaba. Claro, sí, es una manera de expresarse más y al final el que está haciendo música en verdad no está haciendo otra cosa, ¿no? Se supone. Había estado buscando y había un chamaquito que se llama M-Trap, ¿De dónde? de Inglaterra, que fue por el que se inició esta movida de que
bajaran un montón de videos de YouTube sobre el género porque él hablaba como de acuchillar gente y decían, bueno, nada, o sea, es solo una canción, es ficticia, no sé qué, y al final el chabón terminó acuchillando a un adolescente de 15 años, terminó preso. Por culpa de eso terminaban bajando un montón de videos de YouTube. Diablo, loco. Por un lado, centenares de videos fueron borrados de YouTube con la excusa de que incitaban los ataques con cuchillos. Grupos de artistas como lo son los OFB se han visto censurados al punto de que les bajaran su canal de YouTube entero. Y no solo queda en el plano virtual. Varias giras y conciertos tuvieron que ser canceladas, además de las trabas que se les imponen a los promotores a la hora de querer contratar artistas de este género. A veces pareciera que a las autoridades les molesta más el éxito que puede lograr un artista de bajos recursos, que al final no está haciendo más que expresarse y contar su realidad, que no es diferente a las historias que se encuentran en series, películas o videojuegos. Entonces, ¿es realmente Luka y Drill una mala influencia para los jóvenes o simplemente se están buscando falsas soluciones a la violencia que generan las desigualdades sociales? ¿No es acaso un impacto positivo para los jóvenes ver que hay gente que logra salir de la calle y gana mucho más dinero haciendo música? Al final, a medida que el drill gana popularidad, artistas de otros países comienzan a hacer su propia versión de este estilo de música. Más que ganar adeptos que buscan imitar la vida violenta de los artistas, la realidad muestra que raperos emergentes comienzan a imitar el estilo, tomando aquellos elementos que les interesan reproducir y adaptándolos a sus propias historias, que pueden ser ficticias o verídicas, y también llevándolo a sus idiomas, o incluso utilizando el inglés, aunque no sea su idioma nativo, con la estrategia de llegar a oídos de la audiencia que el drill ya tiene. En muchos casos, cuando el drill comienza a ganar terreno en el mercado comercial, las letras comienzan a carecer de contenido real para adaptarse al público family friendly, aunque respetando los sonidos característicos de esta música. O sea, me puse a buscar Latin Drill en un momento y me saltó John Z. ¿Cuál decís? A ver. Todo lo nuevo, definitivamente no. Pero este es el último. Ah, tú me hablas del principio. ¿Pero este tema es Drill? Sí. Guarda lo rico, wow. ¿Ese es un tema de Drill? Sí. Pero me acaba de explotar el cerebro, boludo. ¿En serio? Todas las gatas en mi VIP, baby me siento como un king. Llego y todo el mundo se fijan en mí. En mí. ¿Es el drill el futuro del trap? Sí. ¿Porque estamos cada vez en más crisis? ¿O porque el trap ya fue? No. Al trap aún le quedan años, pero al drill hay que dárselo. O sea, considerando que es un mundo que cada vez está en más crisis, tiene sentido que sea como... ¿no? Agresivo, sí. No, ya, drill. Mira, yo creo que ahora que... Dime. Yo creo que ahora que nos bajó la luz es el momento ideal para cerrar el video porque ya como que me va a cambiar toda la estética del video. ¿Sí? Hola. Vale. ¿Hay algo más que quieras sumar, que quieras decir? No, la verdad que no. Es que no me mires así, tío. ¿Sabes? Mira cómo... Bueno, nada, este video fue completamente random. Recordemos que es la primera vez que tengo un invitado. Gracias, Enido, por venir acá a romper el hielo. Te recopaste bien ahí. Esperamos que saquen más cosas. Obviamente te banco un montón. ¿Qué significa eso? Que te banco, que te apoyo. Ah, vale. A pleno. Pará, ¿querés decirle a la gente que se suscriba y todo eso? ¿Querés dar tus redes sociales? Estas son las redes sociales de... 16, loco. Si tú me quieres tirar para allá y escuchar mi música, no olvides el RD a final del 16, loco, para que estén claros. Todo eso, agréguenme a mí, suscríbanse, es lo más importante. Stay tuned. I need focus, cause I need to back this right. If I give him the time of the day, he's asking T, can you stay the night? And I know them guys don't like me, try fight me a day.